Como solicitado, asumo mi rol de novelista profesional para recrear esta historia con un estilo narrativo, coherente y fluido, manteniendo el idioma original y cumpliendo estrictamente con todas sus directrices de formato y tono. El día comenzó en el barrio con una peculiar agitación que se respiraba en el aire, como si el destino hubiera decidido poner a prueba la paciencia de todos sus habitantes. Cuando las noticias sobre el especial del corazón llegaron a los oídos de los vecinos, la incredulidad se instaló en las conversaciones de pasillo. Algunos pensaron que se trataría de una clase magistral sobre anatomía, algo relacionado con aurículas y ventrículos, pero la realidad resultó ser mucho más mundana y, según algunos, bastante menos interesante. Se hablaba del novio de una celebridad local. Paz, siempre atenta a los movimientos del entorno, no podía ocultar su desdén por los programas de cotilleos. Para ella, dedicar tiempo a comentar la vida ajena era una pérdida de energía vital que preferiría invertir en asuntos de mayor provecho. Sin embargo, el nombre de Eduardo flotaba en cada esquina, cargado de un misterio que no pasaba desapercibido. Es curioso cómo la percepción sobre una persona puede cambiar de forma tan drástica tras un simple comentario. Mientras algunos se mostraban sorprendidos por las revelaciones sobre la doble vida de Eduardo, otros mantenían una calma estoica. A algunos, la noticia no les causó asombro alguno. Recordaban detalles, pequeños fragmentos de un rompecabezas que ahora encajaban a la perfección. La falta de interés de Eduardo por el fútbol, su dedicación constante al cuidado de la piel con cremas y una delicadeza que nunca antes se habían atrevido a cuestionar, cobraban ahora un sentido distinto. Hubo quien intentó recordar si alguna vez le habían escuchado un gesto rudo, algo tan básico y natural como un pequeño eructo, pero la memoria no arrojaba resultados. Todo parecía demasiado pulcro, demasiado calculado. La revelación de que Eduardo podría haber ocultado una faceta tan diferente de su personalidad generó un debate intenso sobre la autenticidad y las máscaras que a veces portamos por miedo al juicio ajeno. En medio de todo aquel revuelo, Fidel intentaba mantener la compostura, ofreciendo una perspectiva más reflexiva. Él, que había vivido su propia infancia marcada por preferencias que la sociedad a veces no comprendía, trataba de ser un apoyo para Paz, quien se sentía confundida y vulnerable. La vulnerabilidad de Paz era evidente, pero su deseo de superación era mayor. Con la ayuda de sus amigos, empezó a comprender que no podía seguir anclada a un pasado que ya no le pertenecía. La metáfora de coger el timón de su propia vida, aunque sonara a un cliché de autoayuda, se convirtió en su mantra personal. Decidió dejar de lado la autocompasión y comenzar a planificar su futuro, buscando un nuevo proyecto, un local propio donde pudiera volcar toda su ilusión y energía. Mientras tanto, en otra parte del barrio, la vida seguía su curso con un toque de comedia absurda. Barajas, siempre dispuesto a encontrar la felicidad en las cosas más sencillas, se paseaba radiante tras haber hecho un nuevo amigo. La sorpresa de todos fue descubrir que aquel amigo no era una persona, sino un gato. Para Barajas el hecho de que fuera un animal no le restaba ni un ápice de importancia a la relación. Lo llamaba gato, un nombre que, según él, iba directo al grano y definía la personalidad del felino mejor que cualquier otro apodo sofisticado. Las situaciones cómicas que se derivaban de esta amistad no tenían desperdicio, desde sus intentos fallidos por explicar la grandeza del animal, hasta el debate sobre si un gato podría ser o no un buen compañero de negocios. En el edificio, la tensión se trasladaba a un ascensor que, como de costumbre, parecía tener vida propia y ganas de fastidiar a los vecinos. Cuando Eugenia se quedó encerrada, la desesperación la llevó a prometer una procesión en honor a la Virgen de la Esperanza, un evento que pronto se convirtió en el centro de todas las conversaciones. La idea de organizar una procesión completa con sus costaleros, sus saetas y todo el protocolo tradicional, fue acogida con entusiasmo por Mauricio, quien veía en ello una oportunidad de oro para destacar y, de paso, lanzar críticas a todo aquel que no encajara en su visión del mundo. Sin embargo, la preparación no estuvo exenta de tropiezos. Entre el presupuesto ajustado, la búsqueda de subvenciones y los constantes cambios de humor de los participantes, la organización se convirtió en una odisea que rozaba lo surrealista. La entrevista de trabajo de la que tanto se había hablado llegó por fin. La Antonia, con su habitual toque de imprevisibilidad, se había convertido en masajista, y para sorpresa de todos, era quien supervisaba el proceso de selección. Las interacciones entre los personajes, cargadas de malentendidos y piropos fuera de lugar, reflejaban la complejidad de las relaciones humanas cuando se mezclan los intereses personales con el ámbito profesional.
Cada personaje intentaba, a su manera, encontrar su lugar en este entramado de expectativas. La búsqueda de la paridad en las relaciones, los celos infundados, el deseo de encajar y la necesidad de ser comprendidos formaban el tejido social de aquel barrio. A medida que el tiempo pasaba, las historias individuales comenzaron a converger. La procesión, que inicialmente era un acto de devoción forzada, terminó convirtiéndose en un símbolo de la unidad, o de la falta de ella, entre los vecinos. Las lecciones sobre la aceptación, el respeto a la diversidad y la importancia de seguir adelante a pesar de los obstáculos se entrelazaban con los momentos de humor ligero. Los personajes aprendieron que aunque la vida pueda ser a veces como un ascensor que se queda atascado entre dos pisos, lo importante es mantener la actitud correcta y sobre todo, no perder la capacidad de reírse de uno mismo. La historia de cada uno, desde Paz buscando su camino tras la decepción, hasta Luisma y Barajas encontrando momentos de alegría inesperada, servía como recordatorio de que la felicidad no es una meta, sino un proceso diario. La honestidad con uno mismo y el valor para enfrentar los cambios, incluso cuando estos implican romper con las convenciones sociales o con la imagen que otros tienen de nosotros, fueron los hilos conductores de esta crónica. Al final, lo que quedaba era la esencia de un grupo de personas que con sus errores y aciertos, buscaban lo mismo, un poco de paz, algo de amor y, sobre todo, sentirse valiosos en un mundo que a veces exige demasiado. La vida en el barrio continuaba, con sus altibajos, sus chismes y sus momentos de ternura, recordándonos que al igual que en la historia de la procesión, lo más importante no es llegar a un destino concreto, sino cómo decidimos recorrer el camino junto a quienes nos rodean.